Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Y antes de comenzar, quisiera rendir un homenaje a Renzo Rossini, ¿no? Que su partida, la verdad, nos ha conmovido a todos. Alguien que dedicó su vida justamente a lograr tener unos fundamentos macroeconómicos bastante sólidos y que nos ha permitido salir estar saliendo de esta crisis, ¿no? Hablando de reactivación económica y de reanudar la economía, nunca olvidaré las conversaciones que siempre teníamos al respecto con Renzo, así que Dios lo tenga en su gloria. Con eso quería empezar y comentar acerca del sector pesquero y el tema de reanudación y reactivación económica. Es un tema que estábamos justamente conversando con Luis Miguel, si estamos ya en una etapa de reactivación o de reanudación económica. Él más que nadie nos lo puede contar. Quería justamente, no sé si pueden ver ahí mi pantalla. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Quería comentarles un poquito y empezar así con lo que es el sector pesquero peruano en cifras, ¿no? Hemos hecho algunos cálculos, los hizo Pollo Consultoría el año pasado, y en realidad lo que es extracción e industria pesquera, el aporte del PBI, no como sector, sino como sector industrial, es del 1.5% del PBI. Pero esto, cuando justamente le agregamos el efecto indirecto a través de todos los encadenamientos interindustriales, el impacto se eleva hasta 2.5% del PBI. Y lo que sucede en realidad es que la pesca es un sector dinamizador de la economía, lo dijo Luis Miguel justamente en la introducción, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de la parte extractiva, esta incrementa de manera indirecta las ventas del resto de la economía en un 63%, mientras que las ventas de lo que es consumo humano directo duplican las ventas en otras industrias. Y en lo que es generación de empleo, 212.000 empleos son generados por la extracción y la industria pesquera a lo largo de la costa peruana, donde también hay un incremento de los ingresos y gastos reales de todos los pobladores. Y según un estudio del IPE, y esto es lo importante, por cada empleo directo en la pesca se generan 3 empleos indirectos. Hoy que vemos la pérdida de miles de empleos, este dato resulta fundamental. También es un sector, ¿no es cierto?, que genera 3.300 millones en divisas, representando el 7% de las exportaciones totales del Perú. De ese total, la exportación de harina y aceite de pescado representa el 4.7% y ocupa el tercer lugar de los envíos tradicionales de nuestra economía. Además, genera 1.246 millones de soles en contribuciones anuales al Estado, esto es mediante el pago del IGB, la renta, aportes regulatorios como derechos de pesca, el tema de utilidades a los trabajadores que está en un 10%, aportes previsionales extraordinarios, los pagos por supervisión y fiscalización pesquera y aportes a Foncopes por la reinserción laboral. Y es importante señalar que el 50% de la utilidad operativa del sector pesquero va al Estado. Es el sector que tiene mayores cargas regulatorias y vemos que eso también puede ser un freno para la competitividad del sector. También es importante señalar que en una temporada de pesca participan 709 embarcaciones industriales, 304 son de la flota de acero y 405 de la flota de madera, y existen 43 plantas operativas en producción, y se ha invertido más de 500 millones de dólares en el cuidado ambiental. El tema de el fuego indirecto que se usaba en el pasado ya quedó en el olvido. Hoy justamente se tiene un proceso muy moderno de secado al vapor. También hay un cambio de matriz energética, donde llegan los gasoductos, se cambia justamente a gas natural el combustible. Esto lo que ha representado es que existe 95% menos de emisiones, y se tienen emisores subterráneos en las bahías que son más frágiles, como pueden ser Paracas y Chimbote, ¿no? Y esto lo que ha permitido es que tengamos, ¿no es cierto?, un mar limpio. Pero también es cierto que ha existido en los últimos años 12% de contracción de las inversiones en el sector. Básicamente, el sector pesquero tiene 2 grandes riesgos, y lo comentaba Alfonso también que ocurren en el sector agroexportación, los compartimos. Uno es el clima, con el cual no podemos hacer nada,
pero el otro son los malos políticos y las políticas ineficientes. Y esto, lo que ha ocurrido en el sector pesquero es que malas políticas que se originaron a raíz del año 2011 en realidad afectaron al sector. Un tema importante que ha afectado al sector ha sido la eliminación del régimen especial de pesca en el sur, que lo vamos a ver más adelante, y que ha originado el cierre de 7 plantas pesqueras y que se hayan perdido, por tanto, 6.450 empleos anuales. Básicamente, una mala decisión de política pública lo que hace es que el sector se vea afectado. Y claro, cuando uno habla del sector, la gente dirá, bueno, ese sector pesquero, son los pesqueros. No, son justamente los colaboradores, los trabajadores los que se ven afectados, y ahí lo pueden ver claramente, ¿no? Pérdida de casi 6.500 puestos de trabajo en el sur. La industria pesquera, como características, y creo que es importante para entender el sector, es un sector donde hay alta volatilidad. La biomasa ha estado estable durante muchísimos años, desde la ley de cuotas, pero los desembarques, ¿no es cierto? Es decir, cuánto capturo ha caído porque justamente por un enfoque precautorio y también por dificultades para pescar. La biomasa puede variar, el clima es un factor fundamental, eso no lo tenemos, ¿no es cierto?, preestablecido. Es una industria que tiene un limitado potencial de crecimiento, se pesca lo que permite la adecuada renovación del recurso, con altos costos fijos, indicadores de rentabilidad deteriorados, fuertemente apalancada. Existen sustitutos que a veces no queremos darnos cuenta que la dieta acuícola va cambiando y que el uso de la harina de este pescado puede ir disminuyendo, ¿no? Ha caído, por ejemplo, en el uso del salmón, lo que es harina del 50 a 30% y en el aceite de 30 a 10%. Y hay cada vez mayores exigencias sanitarias, ambientales y sociales que obviamente se tienen que respetar y que esto hacen que la industria pues tenga que realizar grandes inversiones. ¿Cómo nos fue en el 2020? Como lo dijo Luis Miguel, es un sector que a pesar de la adversidad se pudo trabajar. Fue muy difícil lograr que se abriera la temporada a tiempo. Incluso fue muy difícil que nos permitieran hacer trabajos de mantenimiento cuando se instauró la cuarentena en marzo, que justo coincidía con que teníamos que hacer los mantenimientos en plantas y en flotas. Eso nos demoró porque los permisos salieron no muy rápidamente, pero al final logramos abrir la temporada en mayo. Hubiera sido mejor que fuera en abril, pero fue en mayo. Importante señalar, este cuadro a mí me gusta mucho demostrarlo porque creo que deriva muchos mitos. La biomasa de la anchoveta está estable desde hace más de 10 años. 8.4 millones de toneladas están en el mar. ¿Y eso por qué? Porque muy pocos saben que solamente se puede pescar hasta el 35% de la biomasa. Es decir, que un 65% de la biomasa se deja en el mar para fines de reproducción justamente. Y ahí se explica por qué la biomasa está absolutamente sana y estable. En lo que es el 2020, a pesar de la coyuntura, como les comenté, se logró capturar el 100% de la cuota asignada. La cuota asignada fue de 2.41 millones de toneladas. Esto generó 1.000 millones de dólares en divisas y se pagaron más de 250 millones en remuneraciones. Y es importante señalar que para desarrollar esa temporada se tuvo que diseñar un estricto protocolo de bioseguridad que demandó una inversión de más de 100 millones de soles. Pero fue muy importante esos protocolos y además sirvieron de ejemplo para demás industrias y fueron los que nos permitieron, por supuesto, trabajar. En la segunda temporada se logró capturar el 90% de la cuota. La temporada se inicia el 12 de noviembre y la resolución que abre la temporada se da el 8 de noviembre, es decir, un día antes de la vacancia del expresidente Vizcarra. Es decir, hemos tenido una temporada con 3 presidentes. También, ¿no es cierto?, se logró capturar 2.45 millones de toneladas. La temporada se tuvo que cerrar porque empezó el desove y se generaron 1.000 millones de divisas y también más de 280 millones de soles se pagaron en remuneraciones. Igual fue una temporada
que se trabajó con estrictos protocolos de bioseguridad. Algo que hicimos en el sector, que creo que puede servir de ejemplo, es que estos protocolos fueron auditados por un tercero, no por las propias empresas, sino que se contrató un auditor externo para que justamente vigilar el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad, para que no existiera ningún problema en la aplicación de los mismos. Y creo que es una práctica importante y fue importante para el sector, y además tomamos como Sociedad Nacional de Pesquería la decisión de que si alguna empresa no cumplía con los protocolos de bioseguridad, inmediatamente debía terminar, ¿no es cierto?, su faena en el mar. Felizmente todas cumplieron y las faenas se realizaron de una manera adecuada, y ahí están los resultados, ¿no? A fin de año son 2.000 millones de dólares en divisas que ha aportado el sector pesquero para el país, más, ¿no es cierto?, el aporte al Producto Bruto Interno y todos esos encadenamientos, ¿no es cierto?, que produce la pesca una vez que se desarrolla. Son los resúmenes: más de 2.000 millones en exportaciones, 600 millones en remuneraciones, y también importante el apoyo a las comunidades en el COVID. Sin embargo, creemos que hay muchas cosas por hacer. Creemos que hay 5 medidas que son esenciales si es que realmente queremos hablar de reactivación económica. En el sector pesquero no necesitamos ni subsidios ni regalos. Lo único que requerimos es estabilidad, y queremos ser muy claros en ello. Según el BCR y el Scotiabank, el sector pesquero crecerá entre 8 y 14% en 2021 respecto al año anterior. Son proyecciones realistas porque, claro, en enero del año pasado se cerró la temporada de manera abrupta, se pescaron solamente 5.000 anchovetas, y este año hemos pescado 1 millón de toneladas de anchoveta. Ahí puede estar la explicación de por qué este crecimiento. Y también esas estimaciones pueden ser correctas si es que las cuotas que se asignan este año son idénticas a las del año 2020, es decir, una cuota anual de 5 millones de toneladas, ¿no? Lo cual es muy previsible porque la biomasa es estable y porque no se ven alteraciones climatológicas en el horizonte, ¿no? El clima está también estable. Por tanto, podemos proyectar que podríamos también lograr exportaciones por encima de los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, es importante trabajar en la reducción de sobrecostos. Como les decía, es un sector al cual las administraciones le han cargado una serie de costos innecesarios. El derecho de pesca, en la época del señor Vizcarra, se incrementó en un 70% sin ser ello necesario. El Ministerio de Producción devolvía al año 12 millones de soles. ¿Para qué pedir más derecho de pesca si devuelves el dinero al MEF todos los años? No entendimos. Y tienes también la industria pesquera soporta todo el programa de control y vigilancia. El 98% del programa de control y vigilancia lo soporta la industria pesquera y no el Estado. Eso también debería cambiar. Y por tanto, hacernos más competitivos. Chile, ¿no?, tiene sobrecargas por $13 la tonelada, nosotros $15. Es un ejemplo, nos comparamos con Chile, ahí está, Chile más competitivo, y igual sucede con los demás países de la OECD. Debemos reactivar la zona del sur. Hoy pescamos 0 anchoveta, y eso realmente es una vergüenza. Yo creo que es necesario volver a establecer un régimen especial que permita capturar el recurso de anchoveta dentro de las 5 millas en función de una particularidad, que es el zócalo continental. Es diferente la zona centro-norte, donde sí puedes pescar más allá de la milla 5, pero no sucede lo mismo en el sur. Cualquiera que sabe de geografía se da cuenta que el sur es distinto, ¿no es cierto?, justamente por este zócalo continental. El haber cerrado ese régimen especial de pesca lo que ha hecho es, como les comentaba, que se hayan cerrado 7 plantas, se hayan perdido más de 6.000 puestos de trabajo, pero lo más grave aún es que el recurso que se deja de pescar en el sur lo pesca Chile, porque compartimos un mismo stock. Entonces, y ahí me encantan las cifras, porque las cifras no mienten, y los cuadritos esos tampoco mienten. En el 2019, mientras que Chile capturó casi 553.000 toneladas, nosotros capturamos 209.000, la mitad. Y el año pasado fue mucho más dramático porque Chile pescó más de 300.000 toneladas y nosotros pescamos 0. Esa es la verdad.
Entonces, aquí hay algo que podemos, si queremos hablar de reactivación económica y de reactivación en el sur, acá tenemos una medida clara y objetiva que si nos dejamos de sesgos ideológicos y sesgos políticos, podemos rápidamente implementarla. Otro tema importante, y lo hemos discutido con el Ministerio de Economía muchísimas veces, es la industria del atún que sigue a la espera. Ecuador, que es nuestro vecino que comparte nuestro mar, es el quinto productor a nivel mundial de atún. Y el 25% de las capturas las hace en aguas peruanas. Mientras que Ecuador captura 222.000 toneladas, el Perú captura 10.000 y podríamos estar capturando 100.000. ¿Por qué no somos competitivos? Porque tenemos una piedra en el zapato que es el alto costo del combustible, que es 3 veces mayor a Ecuador. Y esto pues lo que hace es limitar la duración de las faenas. Nosotros hemos conversado con el Ministerio de Economía, creemos que es necesario para esta industria un reintegro tributario del impuesto selectivo al consumo. Con ello, creemos que en un periodo de 3 años se podría cubrir el 70% de la demanda local, que hoy depende de Tailandia y Ecuador. Perú tiene atún. Perú podría ser una potencia atunera. Sin embargo, comemos atún que viene de Tailandia y atún que viene de Ecuador. Eso también es cuestión de mirar lo que viene pasando y mirar las cifras, porque aquí vemos cuántas exportaciones se podrían producir, ¿no es cierto? Pasar de 45 millones de exportaciones que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Miren lo que exporta Ecuador, 1.400 millones, empleos 150.000 en Ecuador, nosotros 17.500, en lo que son las capturas, como les mencionaba, 10.000, ellos más de 287.000 toneladas. Y esto permitiría, ¿no es cierto?, también al fisco, porque si hay un tema de no quiero que haya reintegro tributario, el fisco también se vería beneficiado porque de pasar de recibir 5.000 millones podría recibir hasta 17.000 millones. Entonces, la verdad es que creemos que aquí hay un tema que también se debe trabajar si estamos hablando de reactivación económica y sobre todo una industria que se puede desarrollar en el norte, que hoy también es una que fue muy golpeada por el fenómeno del niño costero y además ahora con el COVID, acá hay una industria que está a la mano, que se puede desarrollar y que está a la voluntad de los empresarios de poder realizarlo. Y finalmente, una ley para la acuicultura, ¿no? Alfonso ha hablado de la ley de promoción agrícola, cómo se derogó, nadie analizó el impacto que iba a tener, esa es la realidad, no ha habido una discusión seria y en esa discusión ni siquiera se tomó en cuenta que en esa ley también existía un régimen para la acuicultura, ni siquiera en el debate se mencionó que se estaba derogando también el marco legal que promovía las inversiones en acuicultura. Por tanto, es necesario establecer, regular una nueva ley para justamente volver a establecer un régimen que le dé estabilidad a un sector que en el Perú también tiene un potencial increíble. Somos un país bendecido, tenemos el mar, tenemos las cochas, tenemos las lagunas y sin embargo en la agricultura no hemos podido convertirnos en potencia. Nuevamente, ¿por qué? Porque no tenemos políticas públicas adecuadas, sino más bien inadecuadas.